Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. ¿Cómo? Hola a todos. Bueno, vamos prendiendo las camaritas. Los que no tienen las camaritas prendidas, vayan prendiendo. Ahí veo a Gastón, Ignacio, Yutiel, Natalia, Vicky, Ian, Agustina. Faltaría la camarita de Joel. Ahí estoy empezando a ver a Paloma. Paloma, ¿tenés la camarita? Bien. Bueno, les comento, bueno, recibí algunas notificaciones por la plataforma y como eran mensajes que iban todos en el mismo sentido, mandé una noticia general diciendo que, bueno, cualquiera que tuviera consulta sobre trabajo práctico o parcial se iba a aclarar durante la clase sincrónica, ¿sí? Porque, bueno, al abrir la plataforma encontré varias consultas, por ahí alguna del grupo de ustedes, que consultaban sobre los trabajos prácticos y sobre los resultados de los parciales. Trabajo práctico, creo que hubo una mala entrega. Un grupo que creo que entregó mal o puede pasar. Eso ya se habilitó. Ya les habilité la reentrega, digamos, a ese grupo. ¿El grupo está acá? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Vieron que yo les habilité un nuevo espacio, ¿puede ser? Sí, Bueno. Sí. recién lo vimos. O sea, como que estaba el trabajo vacío, yo entendí. Bueno, ya tienen habilitada para reentregar, van, entregan el archivo ahí y lo vuelven a entregar. Y con entregar uno ya les computa bien para todos. Dale, dale, Pero profe, gracias. no, por nada. Bueno, si bien todavía las notas no están cargadas en el sistema, como yo les dije, que hasta que no habiliten el SIGEDU no las podía cargar, no chequeé nuevamente esta semana si está habilitado o no. Yo les leo las notas que tengo de los parciales. Pero esto, como les digo, tómenlo con pinzas porque depende de la entrega de los trabajos prácticos, que tengan todos los trabajos prácticos aprobados y entregados, el tema de la promoción. ¿Sí? Esta es la Profe, nota de Natalia. sí, profe, una consulta. Recién vi igual tengo que reentregar el trabajo práctico. Sí, el primero, porque te faltaron dos consignas que están arriba del texto que esas no las pusiste. Vos tomaste Ah, como bueno, primer, profe. vos tomaste como primer consigna la 3 que está debajo del texto. Si mal no recuerdo, porque ahora no lo estoy mirando, pero chequea de que vos, porque vos en tu trabajo pegaste el texto y empezaste abajo con las consignas y tomaste la uno como la primera de abajo, que es la número 3. Arriba del texto había dos consignas previas, ¿sí? Fíjate que creo que yo te puse en el comentario, faltan las consignas uno y 2. La uno y la 2 me puso, sí. Sí, bueno, exactamente. Eso estaba arriba del texto, Natalia, Ah, ¿sí? bueno, profe, lo voy a mirar entonces. Dale, dale. Bueno, Verón, les paso las notas y después ustedes saben que si ven reflejado algo distinto en la plataforma es porque hubo algún tema con la entrega de trabajos. Verón 7, Pinilla 4, Cayún 6, Lagos 8, Molinier 5, Aguilar 7, Cúcuru 9, Vera 4, Fernández 9, Gijena 7, Vera 7, Sondón 9, Fleitas 9, Ibáñez 7, Da Silva 9. Bueno, esas son las notas de los parciales. ¿Alguno me quiere preguntar algo sobre el parcial? Yo, profe, Sí. eh, ¿Quién me habla? hay un detalle. Natalia, Natalia, decime. yo el parcial lo elaboré sin diccionario, sin nada. O sea, lo hice, digamos, de acuerdo a los conocimientos que tenía de las palabras, ¿no? Bien. Así que bueno, eso me pasó porque, bueno, justamente no contaba con ningún No, glosario no, ni no. A nada. ver, está bien. Eh, bueno, sí, vos me estás explicando más o menos el por qué podría haberte ido mejor, quizás, ¿no? Capaz que sí, pero bueno, Eh, yo sabía igual, que no sabía cómo me iba a ir tampoco, así que bueno, bueno, está seguí. aprobado. O sea, de lo último, bueno, tendrás que seguir con la cursada y aprobar la cursada para poder presentarte al final, ¿sí? Pero bueno, el primer Sí, parcial, por profe. lo menos con 4, está aprobado.
Bueno, profe. Bueno, Natalia. Profe, yo no escuché que me Vicky. nombrara. A ver, gallegos. Mm. Y profe, a mí igual me puede decir mi nota porque entré tarde. Ver a María José. Vera 7, María José. Mm, A ver, Vicky, vos sabés que no te veo acá. A ver, pará. Verón, Pinilla, Cayun, Lagos, Molinier, Aguilar, Cúcur, Vera, Fernández, Gijena, Vera, María José, Sondón, Fleitas, eh, Ibáñez y Da Silva. Sí, me está faltando tu nota, Vicky. Espera un segundito. Bueno, no hay problema, profe. Para que voy a chequear de los que me envió el representante. Gallegos. A ver, Matías. Pero creo que no estaba Matías cuando ustedes rindieron, ¿verdad? No, quedamos con Bárbara Lugones. Lugones. Para que lo voy a buscar ahí. A ver. Déjame ver. Que estoy viendo los archivos que me mandó esta chica, ¿eh? Esperame un segundito, Vicky. Ya estoy con vos. Eh, Vicky, vos sabés que no lo veo en la lista que me mandó esta mujer. ¿Para qué lo estoy buscando, eh? Porque es raro. No hay problema, profe, si no puede después No, mostrarlo igual. ya estoy para Vera. Fleitas, Fernández, Ibáñez, Higena, Vera María José, Sondón, Fleitas, Diego, Fernández, Ibáñez, Gijena, Vera María José, Sondón, Fleitas, Fernández Gastón. Sí, puede que no me lo haya enviado, es raro, pero bueno, a ver cuántos tengo yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, sí, evidentemente no me lo ha enviado, Vicky. Yo me voy a a poner en contacto con esta chica y se lo voy a pedir y ni bien tenga el parcial te lo envío. No sé si lo tendrá ella, si no le mando el referente de la UDA de ustedes. Queda tranquila. ¿Sí? Bueno, listo, profe. Dale. Bueno, Vicky, perdón, pero bueno, no lo tengo. No, no es drama. Yo lo hice y lo entregué. No sé si Sí, bien sí, o mal, pero no dudo, pero bueno, es raro que no tenga la lista, sí. O sea, por ahí se le traspapeló, no se dieron cuenta. sí, puede Al pasar, puede escanear pasar. los papeles, Claro, por ahí tantos parciales que tuvo que pasar, se le pasó. claro, Pero bueno, ya lo... mira. lo No. encontró. Sí. Claro, aparece como gallego Irma. Ah, sí, Irma Victoria. ¿Sí?
Bueno, queda tranquila, Vicky, yo después lo miro, pero lo tengo acá. Dale, ahí No hay está. problema, profe. Estaba Después con otro cualquier nombre. cosa. Ahí está. Dale. Bueno, ¿a alguien no nombré por las dudas? ¿Quién me pidió? Ah, bueno, ya Vera, ya le dije, ¿no? Que había entrado más tarde. Bueno, perfecto. Bueno, voy a compartir el aula de ustedes. Así, vamos a lo que es la clase, la semana 8, la clase número 8. Bueno, ustedes ya tienen todos los trabajos corregidos y enviados, así que bueno, ya el que tiene que reentregar sabe que tiene que reentregar. Bueno, vamos a ir al momento, digamos, de la clase número 8, que es la presentación, que va a hablar de oraciones condicionales, ¿sí? Y su formato y cómo interpretarlo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya arrancamos la octava clase, vamos por la mitad del cuatrimestre y en esta clase vamos a ver las oraciones condicionales. Vamos a compartir una presentación para guiarlos un poquito. Bien, bueno, las oraciones condicionales de inglés, vamos a ver el uso y la estructura de cada una. ¿Qué son los condicionales? Primero, son oraciones que expresan una condición y su posible resultado. Esta clasificación de condicionales se divide en 4 tipos de condicionales. ¿Para qué sirven? Son importantes para hablar de situaciones reales, hipotéticas o imposibles. Vamos a ir viendo cada uno de los 4 tipos condicionales. El primero se llama zero conditional o condicional cero. ¿Para qué se usa? Se emplea para hablar de hechos generales, verdades universales, rutinas, ¿sí? La estructura de este condicional es presente simple, presente simple. Siempre van a usar el if, que es el sí condicional. Por ejemplo, if you don't warm up, you get injured. Si no entrenás, si no entras en calor, perdón, te lesionás. Sí, es algo probable, altamente probable que pase. El primer caso condicional se utiliza para hablar de situaciones reales o posibles en futuro, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estructura? Voy a tener el if, el sí condicional, presente simple y el futuro, o sea, will más un verbo de base. If it rains, we will train indoors. Si llueve, entrenaremos en interiores, ¿sí? En el caso del segundo condicional, lo voy a emplear para hablar de situaciones hipotéticas o poco probables en el presente o futuro. En este caso, la estructura va a estar dada por la condición, el if, el pasado simple y el would más verbo base. Por ejemplo, if I had more time, I would practice more. Si tuviera más tiempo, practicaría más. El tercer condicional lo usamos para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado que ya no pueden cambiar, o sea, algo que pasó y no se puede modificar. Por ejemplo, la estructura. If más pasado perfecto, would, have más participio. Por ejemplo, if we had trained harder, we would have won the match. Si hubiéramos entrenado más duro, habríamos ganado el partido. Es algo que ya pasó, ¿sí? Una situación hipotética en el pasado, algo que no se puede cambiar. En resumen, tenemos 4 tipos de condicionales. 0, primero, segundo, tercero. ¿Cuándo uso cada uno? El 0 lo voy a usar para verdades o rutinas. La estructura va a ser if, presente, presente. El primero lo voy a usar para posibilidad futura. If, presente, will más verbo de base, o sea, verbo en infinitivo. El segundo caso lo voy a usar para expresar hipótesis presentes en el futuro
o sea, if, la estructura if más pasado y would más verbo en infinitivo. Y el tercer caso condicional es una hipótesis pasada, ¿sí? En este caso voy a usar if más pasado perfecto, would have más el verbo en participio. Para repasar los tiempos verbales, acuérdense que tienen en la unidad 4, la clase 4, tienen material de apoyo, ¿sí? Ahí en una guía básica tienen todos los tiempos verbales si necesitan repasarlo. Bueno, espero que sea claro y los puedan acompañar. Bueno, ahí teníamos a Analía explicando los 4 diferentes tipos de condicionales. Ustedes recuerden, más allá de que por ahí parece intrincado o complicado, que ustedes trabajan con gramática de identificación. ¿Qué quiere decir? Yo, si puedo reconocer esas estructuras en un texto, sé que puedo llegar a interpretarlas, ¿sí? No hace falta que yo sepa muchos ejemplos de esto para poder escribirlos o desarrollarlos, sino que si yo me familiarizo con estos conceptos, con este tipo de expresiones, la voy a reconocer en un texto y voy a saber interpretarlos, ¿sí? Por eso, muchas veces cuando uno recibe mucha información así, dice, pero yo los tiempos verbales, el would, have, más pasados participios, se me hace una bola en la cabeza. Bueno, pero ustedes entiendan que esto lo trabajamos como identificación, ¿sí? Si yo sé que existen este tipo de construcciones, si yo veo la palabra if, por ejemplo, que está presente en todos los condicionales, yo ya sé que eso es un condicional, que significa sí, si pasa tal cosa, pasa tal otra. Si hubiera hecho algo, hubiera sucedido otra cosa. Bueno, más o menos va por ahí. El hecho de poder identificar que si hay un if es una condición, ¿sí? Y bueno, hay distintos tipos, obviamente, y ustedes, más o menos, reconociendo los tipos, saben cómo interpretarlo después cuando lo interpretemos en castellano. ¿Ok? Bien. En los objetivos está, por supuesto, el reconocimiento de estos tiempos verbales, de las oraciones condicionales, de los 4 tipos de condicionales que hay, y lograr siempre una escritura en lengua materna coherente y cohesiva. Que eso siempre se pide, es una obviedad, pero como ustedes van a producir en castellano, que lo tengan en cuenta. Acá tienen bien explicado los 4 condicionales, ¿sí? El 0, el primer condicional, el segundo condicional y el tercero. Y acá un cuadrito que resume, ¿sí? Para qué se usan y los tiempos usados, y un videito sobre condicionales. Vamos a verlo. Hola a todos, lo primero, espero que estéis todos bien. Si estáis viendo este vídeo desde el futuro, mirad la fecha y sabréis de lo que hablo. Y si estáis en el presente, espero que lo estéis llevando lo mejor posible. ¡Vamos allá! El objetivo del vídeo de hoy es repasar los condicionales en inglés para que te queden súper claro. Yo no pretendo que sepas rellenar huecos, sino que en las situaciones concretas en las que necesites un condicional, sepas exactamente cuál tienes que usar y cómo usarlo correctamente. Esto te va a servir no solo para la vida cotidiana, sino también para aquellos que estáis preparando para un examen, ya que vais a enriquecer un montón tanto vuestro writing como vuestro speaking si usáis los condicionales cuando de verdad hagan falta. En el vídeo vamos a ver cómo se estructuran, cuándo tienes que usarlos. Te voy a dar ejemplos con situaciones para que reaccionemos usando uno de estos condicionales. Y como siempre, después del vídeo te voy a dejar un resumen con todas las estructuras y los usos para que puedas tomar nota y los tengas clarinete. Si crees que el vídeo te va a ser útil, déjame un comentario, un like, un corazón, lo que quieras, porque eso hace que el vídeo se posicione y cada vez nos encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Lo primero que tienes que saber es que hay 4 condicionales, no son 3, son 4. Tenemos el 0, el first, second y third conditional. Empezamos con el condicional 0, zero conditional. La estructura del 0 condicional es la más fácil, porque tenemos if con presente simple y el resultado es con presente simple también. No hay mucho de donde rascar. Presente, presente. Este condicional se usa para hablar sobre facts, para hechos reales que siempre son así. Por ejemplo, evidencias científicas.
Vamos a verlo en contexto. Imaginaros que estoy pintando un cuadro, ¿vale? Miro mis colores y digo, if I mix red and yellow, I get orange. Pase lo que pase, si mezclamos rojo y amarillo, vamos a tener naranja. Y por eso usamos este cero condicional. Otro ejemplo. If you cut yourself, you bleed. Si te cortas, sangras. A no ser que seas un unicornio, vas a sangrar. Eso va a ocurrir. También lo podemos usar para hablar de cosas que siempre nos suceden como regla general. Siempre, sin excepción. Como por ejemplo, if I drink coffee, I don't sleep. Si sabes que siempre que bebes café luego no duermes, puedes usar este cero condicional para describir esto. Este era muy fácil. Vamos ahora a los que a mí me interesan, que son el first y el second conditional. Te los voy a explicar en bloque y ahora vas a ver por qué. Veamos primero la estructura. El first conditional se forma con if y present simple, presente simple. Y la segunda parte del condicional irá con will y el verbo en infinitivo, ¿vale? Esa sería la estructura básica. Acuérdate que no puedes mezclar if con futuro. If siempre te va a ir con presente simple y la segunda parte irá con will. Y ahora vamos a mirar el segundo condicional. El segundo condicional lo formamos con if y pasado simple. Y la segunda parte del condicional con would más infinitivo. ¿Qué significa esto? Que si empezamos una frase con if y presente, en ningún caso vamos a usar would, porque entonces estaríamos mezclando conceptos. Si tenemos presente, will. Si tenemos pasado, would. Fácil. Vale, vamos a ver cuándo usamos uno u otro. Lo primero que tienes que pensar es si la acción que estás describiendo es probable o no probable. Si la acción es probable, vamos a usar first conditional, presente con will. Si la acción es poco probable o imposible, súper hipotética, vamos a usar segundo condicional, que es pasado con would. Vamos a ver, te doy este ejemplo. Win the lottery. Evidentemente, las probabilidades son bajas. Entonces vamos a usar el segundo condicional para expresar qué haríamos en esa situación de manera hipotética. Y quedaría algo como esto. If I won the lottery, win es irregular, entonces lo ponemos en pasado irregular. If I won the lottery, I would travel around Europe. Si ganara la lotería, viajaría por Europa. Veamos otro ejemplo. Stay at home tonight. Si miras la fecha, ves que las probabilidades de que yo me quede en casa hoy son muy altas. Entonces vamos a usar el primer condicional para expresar qué vamos a hacer en esta situación. If I stay at home tonight, I will watch series. Si me quedo en casa hoy, veré series. Va a ocurrir y por tanto usamos el primer condicional. Vamos con otro ejemplo. See through walls. Imaginaros que tenemos rayos X y podemos ver a través de las paredes. Evidentemente esto no es posible, es improbable o imposible. Y por tanto usamos el segundo condicional para explicar en ese hipotético caso lo que haríamos. If I saw through walls, I would check out my neighbor's decoration. Vamos con otra. Get a promotion. Conseguir un ascenso. Pues eso depende de la situación en la que nos encontremos. Y por eso te estoy explicando estos dos condicionales a la vez. Porque a lo mejor para mí es improbable conseguir un ascenso y para ti es probable. Entonces, dependiendo de la persona que habla, vamos a usar uno u otro. Vamos a pensar que es probable porque todo apunta a que estás a punto de conseguir un ascenso. Podríamos decir algo como If I get a promotion, I will let you know. Si consigo un ascenso, te lo contaré. Y vamos a imaginarnos ahora que soy un trabajador nuevo que acabo de entrar a trabajar a la empresa y por tanto es muy poco probable conseguir ese ascenso. Vamos a decir hipotéticamente lo que haríamos. If I got a promotion, I would have a bigger office. Si consiguiera un ascenso, tendría una oficina más grande. Vamos con el último ejemplo para estos dos condicionales. Find 500 euro under my sofa. Molaría, pero es muy improbable y por tanto de nuevo elegimos el segundo condicional para decir en ese hipotético caso qué haríamos. If I found 500 euro under my sofa, I would buy a new laptop. Porque al mío le quedan pocas pilas ya. Vale, espero que haya quedado claro hasta aquí. Ahora vamos a desarrollar un poco más este segundo condicional porque nos puede dar mucho de sí, sobre todo para las cartas informales y para el speaking, ya que hay una expresión fija que podemos catalogar como segundo condicional para dar consejo, advice. Y esa expresión fija es If I were you, I would do bla bla bla.
Significa, si yo fuera tú, si estuviera en tu posición, haría esto. Entonces, imaginaros que en la carta informal que estamos respondiendo tenemos que resolverle un problema a alguien. Este condicional es perfecto. Imaginaos que el problema de la persona es que quiere aprender inglés pero no puede permitírselo económicamente. Pues le podríamos decir, If I were you, I would watch Marta's videos. O, por ejemplo, I'm hungry and the fridge is empty. Podríamos decir, If I were you, I would order a pizza. Si yo fuera tú, pediría una pizza. Vamos a lo chungo. El tercer condicional. Parece muy difícil, pero no lo es si controlas la estructura así de rápido. Te voy a dar la estructura primero, que parece una fórmula matemática, pero luego con ejemplos la vas a ver súper fácil. Vamos allá. Vale, la primera parte, como siempre, con if, y después tenemos que usar pasado perfecto. Dios mío, no me acuerdo. Fácil. Es had, y ese had no lo puedes modificar, da igual la persona que esté hablando. Had y el verbo en 3. ¿Qué es el verbo en 3? Es mi manera de decirte que tienes que usar el participio. Lo llamo así porque los verbos irregulares, cuando los estudiamos, es la tercera columna. Y en los verbos regulares simplemente tenemos que añadirles ed, ed. Por ejemplo, ejemplos de verbos en tercera columna, o verbo en 3 o con ed. Played, waited, called, stolen, seen, been, ese rollo. Entonces, pasado perfecto es had y el verbo en 3. Y en la segunda parte necesitas 3 palabras. Si no tienes 3, está mal. La primera que necesitas es would. La segunda es have. Y la tercera es otro verbo en 3. Importante, incluso si el verbo es have, vas a necesitar 3. Would have had. Would have missed. Would have seen. Siempre 3. Cuéntalas. Si no, problema. Una vez hemos visto la estructura, vamos a ver para qué se usa. Se utiliza para hablar de situaciones pasadas o para expresar regret, arrepentimiento. Vamos a verlo con situaciones. Imagínate que te digo, I didn't study, so I failed. No estudié y suspendí. Lo que queremos expresar es que si hubiera estudiado, hubiera aprobado o no hubiera suspendido. Vamos allá. Vemos la estructura, ¿vale? Y vamos paso a paso. If I had studied, verbo en 3, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado, hubiera aprobado el examen. Vale, vamos a hacerlo en negativa. If I had studied, I wouldn't have failed the exam. Si hubiera estudiado, no hubiera suspendido el examen. Cuando necesitamos negar cualquier parte de este tercer condicional, solamente vamos a tocar la primera palabra de cada verbo. Entonces, después de if, si tenemos que negar had, será hadn't. Y en la segunda parte, negaremos solo wouldn't. Have se quedará tal cual está. Vamos con otro ejemplo. She didn't check the forecast, so she got caught in the rain. Ella no miró la predicción del tiempo y le pilló la lluvia. Vale, pues tenemos que expresar que si la hubiera mirado, no le hubiera pillado la lluvia, ¿no? Entonces decimos, if she had checked the forecast, she wouldn't have got caught in the rain. I left home late, so I missed the flight. Salí de casa tarde y perdí el vuelo. Pues si hubiera salido más pronto, lo habría cogido o no lo habría perdido, ¿vale? Entonces vamos a expresarlo con el tercer condicional. If I had left home earlier, I wouldn't have missed the flight. Otro ejemplo. She drank and she had an accident. Bebió y tuvo un accidente. Pues si no hubiera bebido, no lo hubiera tenido. If she hadn't drunk, she wouldn't have had the accident. Bueno, volviendo, estos eran más ejemplos y mucho mayor desarrollo de lo que es la teoría. Igualmente, si les quedan dudas, saben que la teoría la tienen acá en el aula, pueden ir a revisarlos. En las actividades que teníamos propuesto para hoy, teníamos que terminar las actividades de la guía de lectura número 4 que empezamos la semana pasada y comenzar con la guía 5 que dice Exercise helps ease arthritis, pain and stiffness.
Ahora les voy a dejar de compartir y les voy a compartir el cuadernillo para ir a la guía número 4. Bien. Bueno, acá en la guía número 4 teníamos este texto que era Tracking the Origins of Physical Education in Argentina and Australia, y ya habíamos corregido algunas consignas. Vamos a bajar. A ver, chequen conmigo. Yo creo que habíamos corregido hasta el punto 5. Sí, profe, hasta ese punto. Bien, perfecto. Vamos a empezar a corregir desde el 6 para adelante. ¿Sí? Bien. En el 6 dice, señale el elemento referido por la palabra which en la última línea del primer párrafo de la sección The Origins of PE as a School Subject in Argentina. Interprete las ideas que se presentan. Yo tenía que ir a ver dónde estaba este which y ver a qué hacía referencia y también interpretar las ideas que se representan, es decir, yo explicar qué es lo que se dice al respecto, ¿sí? No quedarme solo con la referencia. Bueno, a ver si vamos a la última parte de esa sección. Esperen que me pasé. Bien, acá está. Este which que está acá. Bueno, a ver, ¿quién quiere leerlo? Luego, profe, puso que hacía referencia a las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Que la Bien, idea es que esta provincia también empezaron a usar los programas estos de educación física que se aplicaban en las escuelas. muy bien. Entonces, hace referencia a las provincias que nombró, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, y que también empezaron a implementar este programa. Muy bien. 7. Mencionen los diferentes tipos de actividades físicas que se incluyeron en la currícula. ¿Quién lo quiere nombrar eso? Puede ser ejercicios físicos, analíticos, Sí. actividades lúdicas, saltos, juegos grupales, excursiones al aire libre. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo más? Pentatlón argentino, Sí. juegos grupales, que bueno, que dijo ya Rodri, Sí. marchas y algunos deportes en general. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la siguiente consigna. 8. Identifiquen los factores que se tomaron en cuenta en la creación del Sistema Argentino de Educación Física. ¿Quién la quiere responder? Factores científicos, higiénico, pedagógico, educativo, con influencia médica, entre paréntesis puse medicina y fisiología. Muy bien. ¿Alguien tiene otra cosa? Bien. En el último se establece una consecuencia. Releven el conector que la introduce y analicen las ideas relacionadas. A ver. Puede ser therefore, bueno, y Therefore, ahí está marcado. muy bien, está marcado acá. ¿Y cuáles son las ideas que se relacionan? ¿Cuál es la interpretación que yo puedo hacer de esto? Eh, la idea anterior explica que el sistema argentino de educación física era una creación científica moderna. Eh,
Después, como consecuencia, sus principios y teorías eran considerados racionales y verdaderos. Bien, Eh, está bien explicado, hasta por ahí. Podría darle un poquito más digamos, de terminar de redondear las ideas, un poquito más concreto. Bueno, el Sistema Argentino de Educación Física fue una creación científica moderna. El therefore, ¿cómo lo puedo interpretar? Por lo tanto, Por lo tanto, sus principios y teorías fueron considerados verdades racionales racionales e y incuestionables. incuestionables. Muy bien, porque se basó en evidencia científica, por eso era incuestionable, ¿sí? Y lógico, racional. Muy bien. Vamos a la siguiente consigna. Gracias. Analicen la cita de Romero Brest. ¿Qué función cumple dicha cita? Acá había una cita de Romero Brest. ¿Y qué función cumple esa cita? Dice, well, accordingly, Romero Brest stated. ¿Quién pudo explicar qué dice esta cita y qué función cumple? Profe, yo acá tenía una duda, no sé si está bien lo que puse, pero yo puse que la cita sirve para apoyar lo que dice el texto y mostrar la idea de Romero Brest. Y refuerza que Muy, el sistema de educación física se basa en lo científico, la salud y lo educativo. muy bien, bueno, sí, la cita sirve para apoyar la idea, ¿no? Como para sustentar, ¿sí? Y argumentar en favor de esta decisión. Y bueno, y explica el porqué de implementar este sistema, ¿no? Que solamente se iba a aceptar este sistema y no algo que no responda a algo fisiológico, higiénico o con un propósito educativo. ¿Sí? Muy bien. Porque el sistema educativo y sobre todo el de educación física en Argentina tenía carácter de un espíritu científico, ¿no? De validar lo que decía la ciencia con respecto a la educación física. Y por último era elaborar un mapa conceptual. ¿Quién elaboró el mapa conceptual del texto? A ver. Yo lo tengo, profe. A ver, léeme más o menos y lo que se pueda, por más que no lo podamos ver, cómo quedó tu cuadro o tu mapa. Yo marqué, lo fui armando como para abajo el mapa conceptual. Puse educación física, origen y desarrollo en Argentina y Australia. Abajo saqué un cuadro y puse contexto histórico relacionado a la fecha que dice el texto, que fines del siglo XIX. Puse inmigración, influencias europeas y diferencias culturales, políticas y sociales. Los separé en dos. Puse un lado Australia, puse influencia principal, la cultura británica, fuente de identidad deportiva, perdón, fuerte identidad deportiva y poca investigación sobre el origen de la educación física. Y en Argentina puse las influencias eran España, Italia y Francia y su desarrollo educativo era diverso. El origen de la educación física en Argentina fue saqué un cuadro, puse fines del siglo XIX, ejercicios físicos y gimnasia. En 1901 fue el primer curso de formación eh, y ahí puse como figura clave a Romero Bres. Después saqué un cuadro, puse Sistema Argentino de Educación Física, perspectiva relacionada a la salud, bases fisiológicas y influencia médica y un enfoque científico. Bueno, y marqué lo que son las actividades incluidas, que eran ejercicio físico, marcha, juegos lúdicos, saltos, excursiones, deportes y las comparaciones. Hice una comparación.
de similitudes era el desarrollo del mismo periodo histórico, más o menos, y las diferencias era la cultura, la educación y las influencias. Muy bien. Bueno, obviamente el mapa conceptual mío puede diferir de el de algún compañero, pero bueno, las ideas principales deberían estar. ¿Sí? Por lo menos las ideas principales y después desarrollado en ideas secundarias, eh, la base debería ser prácticamente la misma. Yo puedo omitir algún punto, considerando que por ahí para mí es menos importante que para mi compañero, pero básicamente tendría que ser ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a la guía de lectura 5, que era lo que introducía la segunda actividad, que es resolver esta guía de lectura. Dice, el título es Exercise Helps Ease Arthritis, Pain and Stiffness. Y dice, analiza los elementos paratextuales. Bueno, vamos a ver el propósito de lectura. El propósito de lectura, ustedes saben que lo leemos al principio, pero es lo que vamos a terminar haciendo, ¿no? Hacia dónde vamos a ir con el análisis del texto. Dice, como estudiante de tercer año de la carrera se le solicita que elaboren un texto explicativo, resumen, informe, presentación, destinado a estudiantes de segundo año del profesorado que no han abordado esta temática. El texto debe explicar cuándo y cómo se debe modificar la intensidad o el tipo de ejercicio a un paciente con artritis para asegurar su bienestar. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es un texto explicativo, que puede ser un resumen, un informe o una presentación, como si ustedes se lo presentaran a estudiantes que no han abordado este tema de años inferiores a los de ustedes. Y más o menos el propósito de lectura. Y el texto ya nos da, ya nos da un poquito el avance de la temática. ¿Sí? ¿De qué tratará el texto? Exercise helps ease arthritis, pain and stiffness. El ejercicio ayuda a aliviar el dolor y la rigidez de la artritis. Muy bien. Entonces, la relación es entre el ejercicio y cómo ayuda a aliviar los síntomas de la artritis, ¿no? Como el dolor o la rigidez. Muy bien. Y acá decía, analicen los elementos paratextuales al fin de elaborar una hipótesis de lectura. Recuerden considerar los distintos elementos que la constituyen. Todas las clases los repasamos, que son, ¿sí? Identifico el género discursivo, lo incluyo junto con el título, el contexto de producción, el contexto de recepción, el propósito comunicativo y la inferencia de contenido. Bueno, ¿quién quiere leer su hipótesis de lectura? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién hizo la hipótesis de la guía 5? Levante la mano. Vicky, María José, Yutiel, Gastón, Agustina, Valentín, Ian, Ignacio, Alejandro, Ivana, Diego. Y hay gente con la cámara apagada, ¿eh? Hay que prender la cámara porque si no, ausente. Vamos entonces a leer la hipótesis, cualquiera, vamos, si hay varios que le hicieron. María José, te escucho. El texto publicado por el sitio web Clínica de Mayo el 21 de septiembre de 2023, que es un artículo informativo, explicará según el título cómo el ejercicio ayudará a aliviar el dolor y la rigidez en personas que padecen artritis, donde su propósito podría basarse en los tipos de ejercicio que debería realizar el paciente. Este artículo estaría destinado a personas que padezcan enfermedades de artritis, personal médico ay, no entiendo qué puse acá, y público en general. Bien, María José. Hay solamente una cuestión que, que podría llegar a discutirse.
¿Cuál es, digamos, ahí la forma de expresarlo, básicamente? Al principio, después sí, en algunas partes lo incluiste. El potencial. Tendría que ser, El, podría ser. claro, cuando yo hablo, por ejemplo, de lo que yo Explicaría. creo que trataría el texto, debo expresarlo en potencial. María, ¿te acordás dónde estaba eso? Estaba casi al principio. Sí, profe, pero acá puse explicaría según el título. ¿Eso? Puse A ver, explicaría. empezá de vuelta que ya lo ubicamos. Dale, a ver. El texto publicado por el sitio web Clínica de Mayo el 21 de septiembre de 2023, que es un artículo informativo, explicaría, según el título, cómo el ejercicio ayudará a aliviar el dolor y la rigidez en personas que padecen artritis, donde su propósito podría basarse en los tipos de ejercicio que debería realizar el paciente. Este artículo informativo estaría destinado a personas que padecen la enfermedad de artritis, personal médico y apto para todo público, o sea, Perfecto, público. sí. Ahora sí, en la primera parte no lo había escuchado, en el resto sí, pero por ahí estaba. Sí. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, bajamos, ¿sí? Algo que les aclaro por las dudas, porque hay gente que quizás cometió errores por esto. Hay ejercicios que están antes del texto, ¿ven? Hay consignas, por ejemplo, como esta, que está antes del texto, y después del texto debajo continúan las consignas. Entonces, si yo no observo desde el principio, después por ahí me pierdo algún puntito que está arriba y empiezo abajo pensando que los puntos son de abajo. Igual tienen número, ¿no? Acá dice 2. Yo digo, bueno, ¿dónde está el 1, no? Me tengo que fijar. Pero bueno, ha pasado muchos que han entregado muchos trabajos faltándole las consignas que estaban arriba del texto. Sí, muchos casos hubo. Pero bueno, eso se los digo porque, bueno, a veces está diseñado así, entonces me tengo que fijar desde el principio si no hay algún ejercicio arriba. 2. En el primer párrafo, la palabra it inicia la segunda oración. ¿A qué concepto mencionado anteriormente reemplaza para evitar la repetición? ¿Qué información nueva se presenta? A ver, it inicia la segunda oración. Acá dice, it increases strength and flexibility, reduces joint pain and helps fight fatigue. ¿A qué hace referencia? ¿Cómo? Ese if se ¿A los refiere a ejercicios? la primera oración que habla de los ejercicios. Exercise, muy bien. El ejercicio. El ejercicio es crucial para la gente con artritis. It increases, o sea, aumenta esto, La esta. fuerza y la Bien. flexibilidad. Muy bien. Entonces, este o esta es el ejercicio. Muy bien. Vamos más abajo. 3. En el segundo párrafo aparece la palabra but. Mencionen su función y las ideas relacionadas. Dice, but you don't need to run a marathon or win as fast as an or swim as fast as an Olympic athlete. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es la función del but? De El contraste. that es de contraste. Es un conector de contraste. Muy bien. Y acá, ¿cuáles son las ideas que contrasta o qué contrasta? Ahí dice que por un lado el ejercicio es beneficioso para las personas con artritis y por otro lado que es importante consultar al médico antes de comenzar un programa de ejercicio. Bien, 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 pero ojo que en este caso todavía no nombra al médico. Sí, lo dice más Eh, yo, adelante. yo puse que la idea de dar vueltas a la manzana o nadar unas cuantas vueltas puede ser abrumadora, pero no necesita correr una maratón ni nadar tan rápido como un atleta olímpico Claro, está para hablando muy bien.
Sí, de Siggy Vicky. Aliviar el dolor de la artritis. Claro, o sea, el ejercicio ayuda, hacer ejercicios ayuda, pero tampoco hay que ser un superatleta para eh, obtener resultados, digamos, ¿no? Bien. Así lo interpreté yo en esa parte. Sí, está muy bien, dice eso Vicky. El texto indica, if you have arthritis, you might find that low impact aerobic exercises are easier on your joints. Según esta oración, el autor afirma que todos los ejercicios son fáciles o establece una condición previa para preferir los de bajo impacto. Yo, profe, puse que el autor no afirma que todos los ejercicios sean fáciles, que establece una condición. Si una persona tiene artritis, los ejercicios aeróbicos de bajo impacto pueden resultar más adecuados y menos agresivos para dichas articulaciones o para las Muy bien, articulaciones. muy bien. Entonces no afirma que todos son iguales o que todos son beneficiosos y sí pone una condición de que si tenés artritis, los de bajo impacto son como más adecuados, ¿sí? O menos nocivos para las articulaciones. 5. Busquen la oración You can split that time into 10-minute blocks en la sección Aerobic or Endurance Exercise. El uso de can indica una obligación estricta del paciente o una posibilidad, opción que el profesional puede ofrecer. Justifique. A ver. Can implica una posibilidad. Sí, muy Es un verbo bien. modal Es de un verbo poder modal. o posibilidad. Muy bien. Perfecto, muy bien. Es un verbo modal que explica el poder, tener la posibilidad de hacer algo. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces nos da ahí la pauta de que se puede hacer eso. Uno puede dividir el bloque en bloques de 10 minutos. Bueno, eso es algo que puede hacer el profesional. 6. Dice, lea atentamente el último párrafo sobre los flare-ups, brotes de dolor. Desarrollen qué debe hacer un paciente si tiene un brote. Expliquen en español las dos alternativas. Sugiere el texto usando la estructura. If you have a flare-up, you might need to... Bien, ¿quién pudo desarrollar qué debe hacer, qué se sugiere? A ver. Yo puse que si el paciente tiene un brote de dolor, debería Ujú. seguir haciendo ejercicios. Pero si tiene un brote muy fuerte, puede necesitar hacer solo ejercicios del rango de movimiento o ejercicios en el agua. Muy bien. Y acá dice, explique qué se entiende por rango de movimiento, range of motion exercises. ¿Qué ejemplos de movimientos menciona el autor para ilustrar este concepto? Levantar los brazos por encima de la cabeza, Ujú, mover los hombros hacia adelante y atrás y ujú. realizar movimientos suaves de articulaciones todos los días. Bien, muy bien. 8. Interpreten por qué el ejercicio en el agua, in water, es beneficioso para estos pacientes. Busquen el término buoyancy para justificar su respuesta. Yo puse, profe, que el ejercicio en el agua es beneficioso porque reduce el peso y la presión sobre las articulaciones y la palabra significa flotabilidad y eso ayuda a que los movimientos sean más fáciles y menos dolorosos para la persona o el paciente. Bien, luego de leer el apartado, check with your doctor. ¿Cambió tu percepción sobre quién debe diseñar el plan de ejercicio? ¿Qué rol juega el physical therapist? ¿Quién lo quiere explicar?
A ver, yo elijo. Ignacio. Tenía un presentimiento. ¿De qué? ¿De qué te iba a tocar a vos? Sí, no sé, lo sentía. Qué Yo intuitivo. puse que siempre tuve la idea de que para los casos estos de problemas de salud, era ideal que las rutinas o los ejercicios específicos sean dados por especialistas, sea médico o en este caso un fisioterapeuta. Y en caso del rol que juega el Physical Therapist, puse que cumple el rol de evaluar el tipo de artritis y las articulaciones afectadas. Eso. Muy bien. Muy bien. Y dice, elaboren un texto explicativo. Puede elegir el género discursivo. Destinado a estudiantes de segundo del profesorado que no han abordado esta temática, el texto debe explicar cuándo y cómo se debe modificar la intensidad o el tipo de ejercicio en un paciente con artritis para asegurar su bienestar. Bueno, a ver, ¿qué tipo? Acá dice que puede elegir el género discursivo. O sea, yo podía elegir qué tipo de texto, qué texto armar, ¿no? Podía hacer un resumen, eh, también podía hacerlo en forma de cuadro, ¿sí? Podría ser, si quiero, una infografía, ¿sí? Otro tipo de texto. ¿Ustedes qué eligieron? A ver, esperen que voy a pasar por otro. Agustina, ¿qué elegiste? Yo hice un texto informativo. Bien, ¿en forma de qué? ¿En forma de resumen, en forma de cuadro, en forma de mapa, en forma de qué? No, de resumen. Resumen, un resumen. Vos hiciste un resumen. Bueno, Sí, ¿nos leerías tu resumen? sí. Puse, el ejercicio es muy importante para las personas con artritis porque ayuda a reducir el dolor, mejora la movilidad y aumenta la fuerza. Sin embargo, la intensidad y el tipo de ejercicio deben adaptarse según el estado del paciente. Si una persona tiene artritis, los ejercicios de bajo impacto son mejores para las articulaciones. Caminar, nadar o andar en bicicleta pueden ser buenas opciones. Además, si el paciente siente dolor o tiene un brote, debe disminuir la intensidad del ejercicio. También es importante consultar al médico o al fisioterapeuta antes de comenzar un programa de ejercicios y ellos pueden recomendar actividades seguras y adecuadas para cada persona. Bueno, muy bien. ¿Están de acuerdo con el resumen de Agustina? ¿Creen que incluye todos los puntos clave o alguno omitió? Ok, Sí, está bien, profe. Está bien, está bien. está. Eh, Ok, creo, Yutiero, ¿estás de creo que está acuerdo? completo. Bien. Sí, sí, yo podría haber agregado lo del fisioterapeuta, pero después el resto todo más que bien. Bien, ¿qué agregarías del fisioterapeuta? Porque no creo que lo nombra. Dice consultar con un fisioterapeuta, creo que dijo, ¿no? Ah, entonces capaz no escuché. No, yo iba a decir eso, que el plan de los ejercicios sea supervisado por un médico o un fisioterapeuta. Eso lo puse yo. Bien. Sí, sí, Pero si creo lo que nombraste. Agustina vos lo nombraste, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo te escuché. Y sí, puse que había que consultar con un médico antes de empezar un programa de ejercicios. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, espérenme un segundito. Esa era la última consigna de la guía. Muy bien. De la guía número 5. Esperen que voy a tomar asistencia y después sí, ya quedan liberados.
Aguilar. Buenas tardes, profe, presente. Tarde. Verón. Buenas, profe, presente. Buenas. Cayún. Presente. Cúcuru. Presente. Da Silva. Presente, profe. Hernández. Presente, profe. Pleitas. Presente, profe. Gallegos. Presente, profe. Higena. Presente. Ibáñez. Presente. Lagos. Presente, profe. Molinier. Presente, profe. Pinilla. Presente, profe. Sondón. Presente, profe. Vera. Alejandro. Presente, profe. Y María José. Presente. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, hasta la semana próxima. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Buena semana. ¿Ok? Hasta luego. Nos vemos, profe. Adiós. Profe, hasta Bye. luego. Muchas profe. gracias. También.